Un núcleo es como un pequeño procesador que funciona de forma independiente y en paralelo a otros núcleos, dentro de un mismo procesador. En la práctica, un procesador con 8 núcleos funciona como 8 procesadores más pequeños en paralelo. Esta técnica ha permitido multiplicar el rendimiento de las CPUs sin complicar su arquitectura ni encarecer la fabricación. Y, manteniendo la compatibilidad con Windows y todos los programas. Luego en 2010 Intel estrenó las gamas que actualmente debes conocer, que son i3, i5 e i7, y son las vigentes hasta el día de hoy. A grandes rasgos podemos indicar lo siguiente. Intel Core i3. Es un procesador de gama baja y de bajo consumo, pensado principalmente para equipos de ofimática, educación y aplicaciones en la nube. El Intel Core i5. Es un procesador de gama media, que ofrece un buen rendimiento en todo tipo de tareas, aunque sufre cuando se utiliza con aplicaciones o juegos intensivos. Luego el Intel Core i7. Ya es un procesador de alto rendimiento, pensado principalmente para gaming y tareas multimedia o de diseño gráfico. Finalmente están las versiones Intel Core M3, M5 y M7, que son las versiones portátiles, mucho menos potente y con menos consumo que los anteriores. Las gamas i3, i5 e i7 estrenadas en 2010 han ido evolucionando al ritmo de una generación por año, y en cada una se ha ido aportando más rendimiento y menos consumo gracias a la mejora en la fabricación. Esto ha permitido reducir la distancia y el tamaño de los transistores. Estos transistores se miden en nanómetros. Cuanto más pequeño es este valor, menos se calienta la CPU, menos consume y más rápido es el chip. Entonces con cada nueva generación cada vez son más pequeños los transistores. También en cada generación se suele introducir alguna nueva funcionalidad, que puede ser más memoria caché L3 o que sea más rápida, o alguna otra mejora. Para cada gama de procesador existen 7 generaciones y cada una de ellas tiene un apodo, como se ha mostrado en la tabla. Por lo tanto, si te dicen que tu PC tiene un procesador Broadwell, ya sabes que pertenece a la 5ª generación, y por tanto tiene casi 3 años de antigüedad, porque ya estamos en la 7ª generación, Kaby Lake. Entonces ahora, conociendo las gamas y nombres de los procesadores, analicemos este procesador y conozcamos todos los posibles sufijos que pueden aparecer. Lo primero que aparece es la marca, un Intel Core. Luego el segundo dato importante es la familia de CPUs o modificador de marca. En este caso es un i7, esto nos dice que es un procesador de gama alta. El primer número tras la familia nos dice la generación. En este ejemplo es el procesador 7500, así que empieza por 7, por lo tanto que pertenece a la 7ª generación cuyo apodo es Kaby Lake, y es la generación actual. Los 3 siguientes números, 500, son el SKU cuya sigla es Stock Keeping Unit o en español sería, número de referencia, son códigos que pone cada empresa para así identificar sus productos. Cuanto mayor es esta cifra, mejor es el producto. De esta manera, si comparamos dos procesadores, por ejemplo, entre un i5, 4570 y un i5, 4440, será mejor el i5, 4570 porque tiene un SKU mayor. Pero, ¿qué mejoras puede haber en un procesador con mayor SKU? Generalmente es una mayor frecuencia del procesador, más conocido como los gigahertz. Sin embargo, también podemos encontrar mejoras en la memoria caché o el procesador gráfico integrado o una reducción en el tamaño de los transistores. Retomando el ejemplo del i7, 7500U. Dentro de la familia i7 de 7ª generación suelen haber procesadores con SKU de 500, 600, 700, hasta 900. Por lo tanto el valor 500, correspondiente al ejemplo, es uno de los más bajos dentro de la gama.
por lo tanto es uno de los procesadores i7 más bajos. Finalmente se encuentra la letra U, esta letra, la cual no siempre está presente, tiene también un significado. Es el siguiente. U. Es un indicador de PC portátil. Indica procesadores de bajo consumo, tanto así que no requieren ventiladores. Estos bajan la frecuencia del procesador para ahorrar energía, pero, además de ello, en la gama i7 recurren a procesadores de 2 núcleos, siendo esta la única gama que tiene modelos de 4 núcleos. Esto repercute también en el rendimiento con respecto a un procesador normal, incluso con el i3 más sencillo tendremos potencia suficiente para un uso cotidiano como puede ser navegar por internet, tareas de ofimática, etc. Esta versión de procesadores son muy recomendables para estudiantes y gente que se tenga que mover de un sitio para otro. Otras de las letras que se pueden presentar son H, para PCs portátiles también. Indica gráficos de alto rendimiento. K. Los procesadores terminados en K no tienen bloqueo de velocidad ni voltaje, a esto se le llama un locked. Estos procesadores se pueden overclockear, es decir, aumentar su velocidad de fábrica, o de forma más técnica es subir la frecuencia de reloj del procesador, o más conocidos como gigahertz. Este sufijo lo incluyen las gamas más altas de i5 e i7. Con esto aumentamos más la potencia del procesador. Eso sí, conlleva un aumento de consumo energético. Además requiere una buena refrigeración, por lo que no es apto para cualquier usuario. HK, para PCs portátiles. Gráficos de alto rendimiento y sin bloqueo de velocidad, es decir, es una mezcla precisamente entre H y K. HQ, para PCs portátiles. Gráficos de alto rendimiento y con 4 núcleos. Posee un procesador gráfico algo más potente que una versión normal y procesadores de muy bajo consumo. Si con la versión U ya podíamos estirar la batería del portátil, con esta versión mejoraremos más la autonomía. Y de la misma forma, también se baja la frecuencia del procesador, la cantidad de núcleos en los i7 y consigo el rendimiento además de tener un procesador gráfico integrado menos potente. Los podemos encontrar en portátiles convertibles que no pasan de las 13 pulgadas, los cuales podemos usar como portátil o como tablet. Muy recomendables también para los mismos casos que las versiones UX. Corresponde a Extreme. Son los procesadores de máximo rendimiento, es decir, las CPUs más potentes, pero también las más caras, solo disponibles en gama alta i7. T. Procesadores de bajo consumo para sobremesa. Bajan su frecuencia para reducir el consumo energético, pero en este caso la bajada es aún mayor, pudiendo llegar a reducir el consumo casi a la mitad. Las letras ya mencionadas son las que se usan actualmente, pero en generaciones anteriores también se empleaban otras que son las siguientes. M. De forma sencilla y directa, nos indica que es un procesador para portátiles. S, solo para cuarta generación. Es un procesador de rendimiento optimizado al igual que el término T, pero aquí no será capaz de reducir a la mitad como si lo puede hacer T, pero puede reducir en un 20% aproximadamente. Sin embargo, puede permitir aumentar su frecuencia de trabajo cuando lo necesita, gracias a la tecnología Turbo Boost. Todos los modelos de Intel i5 e i7 cuentan con esta función Turbo Boost, que le permite al procesador subir la frecuencia de trabajo cuando lo requiera. Por decirlo de alguna forma, es como si el propio procesador se hiciera overclocking. MX, solo para cuarta generación. Son el equivalente para PCs portátiles de la versión K de sobremesa. Vienen desbloqueados para que podamos hacer overclocking, sin embargo, estos solo los encontramos en la gama alta de i7. MQOQM. Indica un PC portátil de 4 núcleos. A diferencia de los de 2 núcleos, estos pueden ejecutar más tareas a la vez con menor esfuerzo. Q. Letra R.
Los procesadores que lleven este sufijo cuentan con un procesador gráfico integrado más potente o gráficos de alto desempeño como lo llama Intel. No es que podamos jugar a los últimos juegos actuales, por el momento no sustituyen a una tarjeta gráfica dedicada para este fin, pero sí tendremos un poco más de potencia para juegos más sencillos o para disfrutar de una calidad de vídeo mejor. Cabe destacar que en cuanto a los procesadores profesionales para servidores, los Intel Xeon, estos emplean otro tipo de numeración, la cual no veremos en este vídeo. Por lo tanto, si ahora te encuentras, por ejemplo, con un procesador Intel Core i3 7100 u ahora ya sabemos que es de gama baja, debido al i3, es nuevo, séptima generación indicado por el 7, es uno de los modelos más bajos dentro de la gama, debido al 100, y es de bajo consumo sin ventiladores y para portátiles, indicado por la letra U. Por el contrario, el procesador i7 7700K es un procesador de escritorio de gama alta y séptima generación, entre los mejores de su gama debido al 700, y el K nos indica básicamente que está desbloqueado, pensado quizás para videojuegos. Es importante tener en cuenta que los procesadores de una nueva generación no siempre son más potentes que los de la anterior, y lo mismo se aplica entre gamas. Por ejemplo, es posible que un i7 de sexta generación sea más potente que un i7 de más nuevo o de entrada de la séptima generación, o que uno de los mejores i5 sea más potente que el i7 más básico. Finalmente se debe saber que la nomenclatura que compone el nombre de un procesador, solo nos entrega una idea del rendimiento y algunas características, pero hay que acudir a otras especificaciones poder para comparar correctamente qué computadora elegir. Dentro de estas características puede ser número de núcleos, velocidad de reloj, memoria caché, entre otros.